Bien, queridos hermanos, como ustedes sabrán, estamos en escatología bíblica y ya la clase pasada hicimos el resumen de todas las áreas de la teología. Hicimos un pequeño desglose también o esquema de todas las áreas de la escatología y mencionamos que íbamos a partir por la primera parte de la escatología, lo que es conocido como escatología individual o también escatología particular, que tiene que ver en su mayoría o en su foco en lo relacionado con uno y también lo relacionado con la muerte y qué pasa con nosotros, mientras que en la otra área tiene que ver ya con la consumación de los tiempos, de forma general, qué ocurre o qué va a ocurrir cuando el Señor venga. Nosotros la clase pasada partimos mencionando algunas cosas acerca de la muerte física. ¿Qué es la muerte física? ¿Cómo podemos entenderla? Y para poder introducirnos a este tema, quiero que leamos Génesis 2.7. Génesis 2.7. Porque Génesis 2.7 nos va a describir cómo o de qué forma está formado el hombre, el ser humano. Génesis 2.7 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La NBI dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, al menos nosotros en Génesis tenemos esta descripción de que el ser humano está conformado de dos cosas, por decirlo de alguna forma. De dos elementos, no quiero decir elementos, pero tiene dos aristas. En primer lugar, hay una parte material que es simbolizado como el polvo de la tierra, y por otro lado hay una parte inmaterial que en este caso es llamado como el soplo de vida, ¿ya? Y nuevamente repito, para efectos de este curso, vamos a llamarle así nomás, ¿ya? Porque si no, entramos un montón de posibilidades, si es espíritu, alma, mente, corazón, fuerza, voluntad, ¿ya? De momento, para efectos de este curso, nos sirve esto nomás, que es algo material y algo inmaterial, y teniendo eso, o la unión de esas dos cosas, Génesis 2.7 nos dice que fue el hombre un ser viviente, ¿ya? Entonces, teniendo esto, es un ser viviente. Ya. Esto es como lo básico para lo que vamos a ver el día de hoy. Génesis nos presenta esa lógica. Ahora bien, vamos a hablar de la muerte. ¿Qué podemos entender como la muerte física en este caso? Y bien lo mencionábamos en la clase pasada, que la muerte física viene a representar como la separación de estas dos cosas. De hecho, Eclesiastés 12.7, si alguien lo tiene, que lo lea, porque Eclesiastés nos va a mostrar esa idea. Si alguien lo tiene, que lo lea. 12.7. Ya. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios y lo tiene. Ya. Entonces, lo que está haciendo, supongamos que es Salomón, el que escribió Eclesiastés, lo que está haciendo es recordar Génesis 2.7. Está diciendo de que el cuerpo vuelve ¿a dónde? A la tierra. ¿Y qué más dice Eclesiastés? Está haciendo referencia a esto, porque ¿de dónde venía según Génesis 2.7? Del soplo. Entonces esto vuelve a Dios.
Por lo tanto, una forma básica de entender la muerte física es eso. El cuerpo o la parte material vuelve a la tierra, se descompone, se transforma en huesos, los gusanos deterioran eso. Y por otro lado, esta parte inmaterial que Eclesiastés lo llama espíritu, ¿cierto? Vuelve a Dios. ¿Ya? Lo que está haciendo referencia es eso. Aquí uno podría decir, entonces todo espíritu o todo ser, sea bueno o malo, su alma volvería a Dios. Uno podría decir eso. Pero la lógica de Eclesiastés es mostrar una diferencia entre lo que es lo mundano y lo celestial, o lo que está bajo el sol y lo que es respectivo a la mente de Dios o la vida de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo acá, bueno, cuando el ser humano muera, al final se va a descomponer. El cuerpo va a la tierra y lo inmaterial va a volver de donde proviene, y ahí Dios hará con ello lo que Él estima. Pero al menos eso nos muestra Eclesiastés. La clase pasada nos preguntábamos y conversábamos también sobre por qué existe la muerte física. ¿Por qué existe la muerte física? Exactamente. Hablábamos de que la muerte física es una consecuencia del pecado. Y acá en el estudio teológico han habido diferencias de opinión en respecto a eso. Algunos proponen o mencionan de que dentro del diseño de Dios sí estaba considerada la muerte física. Otros lo ven como una consecuencia del pecado, por lo tanto la muerte no era parte del diseño de Dios. ¿Ya? Y ahí podemos entrar en discusión. Algunos teólogos dicen de que es probable que, por ejemplo, los animales o el reino vegetal, ellos hayan estado sujetados a la muerte antes del pecado. Y por otro lado, el ser humano, una vez que peca, tiene como consecuencia la muerte. Hay distintas posiciones con respecto a eso, pero la idea es poder responderla a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Escritura en relación a la muerte? ¿Cómo podemos comprender y examinar qué es la muerte en sí? Karl Barth, él, cuando hace este análisis, él distingue dos aspectos de la muerte. Él dice que la muerte física tiene un aspecto natural y tiene un aspecto judicial. La muerte física, según Karl Barth, vamos a colocar acá. Según Karl Barth, un teólogo, él dice que la muerte tendría dos aspectos. Uno natural, en el sentido de que todo ser humano debe morir, y por otro lado, judicial, en el sentido de la consecuencia del pecado. Por lo tanto, lo que Barth dice en su reflexión es que el ser humano en sí, al parecer, naturalmente tenía que morir. Pero por otro lado, la muerte toma un aspecto judicial, ya que el hombre pecó y murió. ¿Ya? Barth lo destaca de esa forma, de que en su diseño original, en su propósito original, el ser humano moría según el plan de Dios, pero dado que cayó en pecado, también tiene un aspecto judicial, como condena, como la paga del pecado. Sin embargo, la visión de Barth no es tan bíblica, por decirlo de alguna forma, porque la Biblia enfatiza mucho la idea de que la muerte entró a causa del pecado. No era algo necesariamente parte del diseño original de Dios, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y también mencionábamos la
la clase pasada de que la muerte es un elemento o algo que sin duda incomoda la creación. Vamos con Génesis 2, 16 al 17. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Génesis 2, 16, 17. ¿Germán? Génesis 2, 16, 17. Y otra persona busque capítulo 3, del 2 al 4. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo que se acaba de leer en el versículo 17, que el día de que se comiese ese fruto, ciertamente moriría. Por lo tanto, vemos que la desobediencia traía como consecuencia la muerte. ¿Sí? Es que no había nunca pensado, pero ahora pensé que dice que ahí como que ya existía el mal. Pero digo igual como, no sé si eso es algo como metafórico, no sé. Ya. Porque siempre decimos, ¿por qué Dios creó si Dios creó el pecado? Ah, ya. Pero ahí como que se está diciendo el árbol. Esa es otra área de la teología sistemática. Ah, otra. Sí, lo hicimos en la clase pasada. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o no? ¿La del pecado? Exactamente. Sí, hermano. Para los que en la grabación que no se escucha lo que Repetir. para los que Sí. Sí, tenemos ahí un micrófono, no sé si el cable dará para allá, ahí habría que ver, pero sí. Ya, para los que están en la grabación, la Magdalena preguntaba si el pecado O sea que o el mal. nunca me había puesto a pensar que ahí dice el árbol del bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Sí. existiría el mal ahí. Sí, es una buena pregunta con respecto a qué es el mal. ¿Ya? Dado que Génesis no tiene un foco cronológico, no sabríamos decir si cuando Dios menciona eso, Satanás ya se había revelado o no. No tenemos cómo asegurarlo, porque Génesis no tiene esa lógica de narrar cronológicamente. Lo que sí uno podría interpretar es que cuando Dios hace o menciona ese árbol, lo que está haciendo es que aquellos que tienen la capacidad de definir lo que es lo bueno y lo malo son los que tienen acceso a ese fruto. Y el ser humano en su estado en el cual estaba no podía acceder a ese. Ahora bien, ¿qué es el mal entonces? Hay distintas respuestas con respecto a eso. ¿Creó Dios el mal? No, porque Génesis dice que Dios creó todas las cosas y todas las cosas son buenas. Por lo tanto, el mal en sí no es una creación de Dios. ¿Pero por qué existe entonces? ¿Se le escapó de las manos a Dios el mal? No, está dentro de su decreto y su voluntad. Pero ¿qué es el mal en sí? Puede ser. Yo les mandé hace un tiempo atrás una reflexión sobre eso. Se lo mandé al grupo de estudio bíblico, no sé si lo leyeron. De San Agustín. Se llama Teodicea Agustiniana. Y Agustín lo que hace es, él señala que el mal no es como una sustancia en sí, no es como lo bueno, uno sabe lo que es bueno. El mal no es eso, el mal, por decirlo de alguna forma, es como la ausencia o lo contrario a aquello que es bueno. Por lo tanto, en sí no es algo creado por Dios, ¿ya? Pero eso es parte de otra área, ¿ya? Pero vamos entonces con eso. Dios señala que si ellos desobedecen y comen del fruto de ese árbol, van a morir. ¿Sí? Cuando lo que habla es, claro, ciertamente morirás, se refiere a muerte espiritual y física. Es una buena pregunta. Esa frase, ciertamente, es un recurso bíblico que está en otros pasajes también. De hecho, el libro de Reyes ocupa también esa misma frase. Ciertamente
y no apunta a algo inmediato, apunta a una consecuencia en sí. Entonces, al parecer, Génesis, que está escrito en hebreo, al igual que Reyes, por ejemplo, está diciendo de que esa es una consecuencia de ese acto, pero que no necesariamente va a ocurrir inmediatamente. Pero está muy bien la pregunta porque, efectivamente, dado que el ser humano está conformado de esto, la muerte afecta a cada uno de estos dos ámbitos. En primer lugar, entra la muerte en lo que es la parte física, que nosotros conocemos como muerte natural o muerte física, o material, y por otro lado, ¿y cómo lo llamamos a eso? La muerte espiritual. Muerte espiritual. La pregunta es, ¿por qué Adán y Eva entonces no mueren inmediatamente, físicamente? ¿Por qué no mueren inmediatamente? Hay distintas formas de dar respuesta a eso. Algunos mencionan de que aquí nosotros ya vemos la gracia de Dios, en el sentido de que ellos perfectamente pudieron haber muerto inmediatamente. Entonces, está la gracia de Dios ahí. Sin embargo, también podríamos decir de que la muerte física no implica morir físicamente inmediatamente, sino que ya el cuerpo en sí, desde ese momento, empieza a sufrir los deterioros del tiempo y los deterioros del pecado. ¿Ya? Por ejemplo, le doy un caso. Si yo soy diagnosticado con una enfermedad terminal, yo en el momento sé que tengo esa enfermedad terminal. No me muero ahora, pero sí mi cuerpo progresivamente va a empezar a manifestar eso. Podría ser eso también, de que la muerte física entró, pero no en una manifestación total, sino que paulatinamente se fue manifestando con el desgaste del cuerpo, la vejez, el paso de los años, la enfermedad, las mutaciones y todo lo que eso ocurre. Puede ser también una explicación. Hermano Ramiro. Lo voy a complicar un poco, hermano. ¿Ya? Es que cuando Adán y Eva son echados del huerto, ¿cierto? No pueden acceder al huerto porque dice que va a poner una espada de fuego que va a dar vuelta, para que no accedan al árbol de la vida y puedan vivir para siempre. Exacto. O sea, si tomamos esa premisa, va a quedar que el hombre, si no estaba en el árbol de la vida, iba a morir igual. O sea, yo lo veo así. O sea, le era necesario al hombre tomar del árbol del fruto de la vida, porque por eso lo echan del huerto. Y impiden que entre para que no coma del árbol del fruto de la vida. Sí, en cierto sentido, claro. Apocalipsis también nos menciona esa idea del árbol, que está ahí nuevamente. El tema es qué representa eso. Algunos asocian de que ese árbol de la vida, que está en Génesis, en estricto rigor sería Cristo, por decirlo de alguna forma, que es quien da vida. Entonces lo que Dios está diciendo es, se expulsan producto del pecado, y ese acceso a la vida va a tener que ser de acuerdo al plan de Dios, y no a través del medio humano, no a través de la capacidad del hombre de llegar a la vida. Ahora bien, esa idea de, porque lo que usted está planteando con esa pregunta es que ellos tenían que alcanzar la vida eterna, ¿o no? Con la obediencia. No, que para seguir viviendo eternamente, ellos tenían que comer del árbol del fruto de la vida, o sea, tenían que estar ahí. Por eso que se les impide después, cuando son echados del muerto, se les impide ingresar. Porque si ingresan, dice, ciertamente van a vivir para siempre. Ya, sí, comprendo la. Hermano Igor. Hermano, con respecto a eso, por ejemplo, no sé, yo creo que la Biblia va mostrando que la muerte empezó progresiva, porque si uno ve, los hombres morían de una edad súper avanzada, muy diferente a la de nosotros. Y lo otro, que yo creo que el hombre estaba destinado, por lo menos los textos bíblicos, lo que yo veo, puedo estar equivocado, pero lo que yo veo es que el hombre iba a vivir eternamente. No iba a vivir, ¿por qué? Porque ¿para qué menciona morirá? Entonces el texto, si vamos al punto, analizamos los verbos, la forma en que está escrito, ¿para qué me dice que va a morir? Y ahora lo que
dice el hermano Ramiro, es cierto, ya una vez que comió, pecó, desodió, cayó en rebelión, ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor dijo, ahora viene a consecuencia del pecado. Entonces tenían que morir, como decía la Escritura. Por eso no dejó y puso un ángel para que no comieran de ese árbol. Porque si no, la consecuencia es que esa es la razón lógica que puedo encontrar. Claro, sí. Lo que habría que precisar ahí es el concepto de, ahora, lo contrario a esto, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿No morir físicamente? No, pues más que eso. Es más que eso. Por lo tanto, Adán y Eva en su estado inicial, yo me atrevería a decir de que no estaban o no tenían la vida eterna. Lo cual no quiere decir de que estén muertos o sujetos a la muerte, sino que ellos tenían que obedecer al Señor y producto de esa obediencia iban a alcanzar algo que era mayor a lo que ya tenían. En este caso, la vida eterna y la comunión perfecta con Dios. ¿Ya? Porque Adán y Eva, por ejemplo, no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. No. La presencia de Dios estaba en el huerto. Entonces, había algo que ellos no tenían y que nosotros sí tenemos ahora. Pepe. Cuando habla de la vida eterna, habla de la vida material, ¿no es cierto? De la vida física. Podría ser ambos. Porque en estricto rigor, yo también tenía esa duda en el estudio pasado y yo pensaba, ¿qué pasa si no hubieran muerto nunca? Si fueran eternos. Y no hubieran pecado nunca, no hubieran caído nunca, hubieran sido eternos. Hubiera tenido descendencia, esa descendencia ¿dónde estaría? Porque a través de los tiempos habría tal cantidad de personas que no mueren, ¿Ya? entonces que no cabría una idea así bien loca. Claro, si no hubiese existido la muerte, el mundo estaría Lleno de gente. lleno de gente. Si no, Adán y Eva no hubieran caído. Entonces, ahora, eso me da a pensar a mí que a lo mejor perdieron ese aspecto físico de una identidad eterna. Me da a pensar a mí, no sé, ¿Ya? pero que estuvieran como progresivamente perfeccionándose físicamente para no morir, no sé si será... Sí, o sea, porque es un caso hipotético. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ellos habrían cumplido la voluntad de Dios. Y no hubiesen muerto y hubiesen podido acceder al fruto o al árbol de la vida. ¿Para qué iban a acceder al fruto? Si ya eran eternos. Claro, pero acabamos de decir de que el estado inicial de Adán y Eva no es el estado final del propósito de Dios. Por lo tanto, ellos necesitaban o requerían de algo más. ¿Sí? Quizás por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios te da la luz de vida, dice que fue un ser viviente. Y no que haya tenido, o sea, lo que yo pienso, quizás el mundo son seres vivientes, pero nosotros por misericordia del Señor tenemos vida. ¿Ya? Sí, o sea, lo que está ahí mencionando Génesis, porque también habría que entenderlo dentro del contexto hebreo. Lo que está diciendo, en primer lugar, es que el ser humano es distinto a cualquier otra criatura. Hay algo que nos distingue, o sea, somos todos seres vivos, por decirlo de alguna forma. Pero cuando hablamos de ser viviente, a lo que está haciendo referencia, es que hay una parte o algo que proviene especialmente de Dios hacia nosotros, que el resto de la creación no lo tiene. Eso nos hace diferente a la creación. ¿Sí? Y de hecho el texto lo dice, cuando va a crear al hombre, a diferencia de los animales que lo crió antes, al único que dijo hagamos a nuestra imagen. Los animales no se refiere así en el Génesis. Ya. Eso también es interesante, el tema de ser creado a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Porque eso va de la mano con el propósito que tiene la humanidad en la creación. Y que ciertamente, dada la desobediencia, Adán y Eva no lo cumplen. ¿Ya? Y por eso está toda la historia de la redención. Por eso estamos nosotros. ¿Ya? Pero eso podemos verlo más adelante. Avancemos, hermanos. Génesis 3, del 2 al 4. ¿Quién lo tiene? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ya. Muchas gracias.
Ahí está la tentación de Satanás. Satanás les cambia eso, ¿ya? Y ahí ellos repiten lo que el Señor mismo les había dicho. Entonces la muerte es una consecuencia del pecado. Romanos 6:23. Otra persona busque 1 Corintios 15:21 y otra persona Romanos 1:31. ¿Sí? En esos dos versículos hay una pequeña diferencia que cuando Dios le habla a Adán, todavía no había creado a Eva, pero no menciona que no lo toque. Y Eva le dice que Dios le dijo que no lo tocara. Entonces, como una pequeña diferencia. A ver, eso es... Entonces, como que Adán le dio el mensaje a Eva, lo que Dios le había dicho en un principio, que para que Eva, o sea, una suposición, para que Eva no se acercara a nada, y le mencionó que ni siquiera tenía que tocarlo, ni siquiera acercarse ni tocarlo, pero Dios no le dijo que no lo tocara, entonces es como una pequeña. Puede ser. Sí, pero es interesante de considerarlo, pero sí, porque si no nos vamos a desviar mucho el tema. Ya. Vamos con Romanos 6:23, Magda. Y otra persona, 1 Corintios 15. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, la paga del pecado es muerte. ¿A cuál muerte se refiere? A ambas. Ambas. ¿Ah? Estamos en camino. Estamos en camino a la muerte. Yo creo que el Señor habla acá de una muerte espiritual, porque de hecho Adán y Eva murieron espiritualmente, ya no hay esa armonía con la cual se inició el huerto. Y el Señor no les va a dar larga, sino que si ellos comían del fruto, morirían. Y de hecho murió esa armonía espiritual que tenían con el Señor. Y creo que lo que está acabo de leer en Romanos, la muerte del pecado, o sea, la paga del pecado en muerte es una muerte espiritual. Ya, ¿solo espiritual o también física? Yo creo que es solamente Solo espiritual. porque todo el mundo muere. Ya. Pero los elegidos morimos o vivimos espiritualmente. Tenemos una gran diferencia, gracias al Señor, de tener ese privilegio de tener una armonía espiritual con Él. Nosotros tenemos una conexión espiritual con Él que no todo el mundo la tiene. Entonces, si fuera muerte física, estaría todo muerto. Pero nosotros no somos igual que el rey. Puede ser también que una vez que pecaron, Dios les dijo, bueno, estoy suponiendo que morirán porque hubo una separación de Él y sin Él no se puede estar vivo. ¿Ya? ¿Iván Igor? Que la Biblia indica que tanto la vida eterna es corpórea, tiene cuerpo, se ve que Jesús resucitó el cuerpo, no vino el espíritu. Y la resurrección nuestra, como lo voy a hablar Pablo, dice que nuestro cuerpo será transformado, cambiado, por el poder que somete todas las cosas al Señor, que nadie podrá ver. Entonces la muerte eterna también es corpórea, no es de alma, no es solo el neuma, como dice porque los versículos son súper claros, la resurrección es... Veamos, pensemos brevemente en algo. Ustedes conocen el ministerio de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué razón Jesús resucitaba gente? ¿Qué sentido tenía? ¿Se lo han preguntado, no? La vida para Que mostrar tenía la oportunidad de conocerlo, tenía la muerte sobre la muerte, para que lo pudiera conocer. El ministerio de Jesús y las obras de Jesús, y también las que después hacen los apóstoles, por decirlo de alguna forma, son anticipos de la consumación final. Si el cuerpo físico no tuviese parte en la resurrección final, Jesús no lo hubiese hecho. Lo que Él está haciendo es mostrar que cuando Él regrese y resuelva este problema del pecado,
incluso la muerte física va a ser revertida. Y por eso vemos que a futuro van a haber resurrecciones, tanto de los creyentes como los incrédulos. Hermano Ramiro. Sí, creo que hay que ver la muerte en sí. Digo esto porque la muerte en sí no es que vaya a desaparecer y no vaya a existir más el individuo, el espíritu del alma del individuo que va a perdición, porque dice que es la muerte eterna, o sea, va a estar sintiendo la muerte eternamente. Eso es lo que yo leo en la palabra de Dios. O sea, no es que se vaya a borrar y no vaya a existir más. No, claro, sí. Entonces, si vemos la muerte espiritual de esa forma y corporal, entonces las dos son eternas. Una vida eterna y la otra como muerte eterna. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ojo, porque ahí generalmente nosotros confundimos con la muerte física que se va al polvo y de ahí ya nada más. No. De hecho, cuando veamos la escatología general, vamos a ver que no. Que en realidad la parte física también tiene parte en la nueva creación. Creo que el hermano igual lo decía, de que el propósito de Dios incluye lo espiritual y lo físico, porque el ser humano es creado bajo esa lógica. Si fuese netamente espiritual, no hubiese creado como seres espirituales del inicio. ¿Sí? Cuando hablaban de que si hubiéramos seguido sin el pecado, sin comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, hubiéramos tenido la muerte eterna, pero hay que entender que Dios es soberano y sabía toda la historia. O sea, tenemos que basarnos en eso, que la caída del hombre tenía que ser sí o sí. Entonces, si era la caída así, era para un bien mejor, porque generalmente si hubiéramos seguido así, hubiéramos sido terrenal eternamente. Pero con Cristo ya no somos terrenales eternamente, sino que vamos a ser celestiales. Vamos a estar en el reino de Dios, con Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, yo creo que también hay que ver esa parte. Sí, eso lo vamos a ver a futuro. ¿A futuro? Sí, lo vamos a ver porque... Cuando estemos con Cuando- No, en la clase. Bueno, si es que el Señor no viene antes. Si viene antes, le preguntamos a él. Pero yo al menos quiero anticiparles que lo que nosotros estamos viendo es que el propósito de Dios con nosotros y la creación incluye lo físico y lo espiritual, o lo físico y lo inmaterial. ¿Ya? Hermana Juanita. Entonces, lo que le dijo Dios a Adán y a Eva, si comían del fruto iban a morir, se postergó esa muerte. Exacto. Y Génesis 5 lo relata. ¿En serio? Y no es la muerte espiritual que yo pensaba. No, pues, ambas. El pecado, esa desobediencia, trajo la muerte. ¿Cómo se compone la muerte? Físicamente y espiritualmente. Ellos murieron en ese instante, en el momento. Espiritualmente se escondieron de Dios, ¿cierto? Murieron inmediatamente espiritualmente, estaban lejos de Dios. Físicamente empezaron a ver las consecuencias del pecado. Y de hecho Dios maldice la creación también. Es parte también de la muerte física, ¿ya? Esa muerte inicialmente fue la que el Señor le anunció, es la muerte espiritual. Yo creo que ambas. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da el soplo de vida, el ser humano es un ser viviente. ¿Qué pasa si el hombre muere inmaterialmente? Debería, por lógica, morir la otra y deja de ser viviente. Entonces, es un todo el ser humano. ¿Ya? ¿Sí? La muerte espiritual se puede alcanzar cuando un creyente deje de creer como un ateo. La muerte espiritual... Se convierte en ateo. Ya, perfecto. Sí. Eso es parte de la soteriología, pero lo voy a explicar. La muerte espiritual no se alcanza. La muerte espiritual es un estado en el cual todo ser humano nace. Entonces, no es que alguien después se volvió ateo y murió espiritualmente, sino que en realidad nunca conoció a Dios y siempre estuvo muerto. Nació muerto. Entonces, en estricto rigor, todo ser humano está separado de Dios espiritualmente. Entonces, pasa muchas veces, porque hay personas que a lo mejor llegan a la fe en algún momento de su vida, van a la iglesia y después llega un momento en que no quieren nada con Dios. Es porque a lo mejor no conocieron realmente a Dios. Porque cuando uno conoce realmente a Dios, pasa de muerte
a vida. Y ahí no hay cambio, ahí no hay vuelta atrás. ¿Ya? Pero eso es parte de la soteriología. ¿Ya? Pero eso, hermanos, ya Jesús entonces, al resucitar a los muertos, Él hace un anticipo del reino de Dios. Él está mostrando de que el reino de Dios, la consumación de todas las cosas, implica la resurrección del cuerpo, porque el cuerpo está sujeto también a la maldición del pecado. Si el pecado no hubiese afectado físicamente al ser humano, Jesús no hubiese tenido que morir físicamente en la cruz. Hubiese sido solamente una muerte espiritual, que lo fue. Cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? O sea, el espíritu sentía que la ira de Dios estaba sobre él, pero también murió físicamente. Y eso es lo que los discípulos y los apóstoles vieron y testificaron. Entonces, claramente Jesús revierte los efectos de ambas muertes, espiritual y física. Y también que la muerte que Jesús tuvo fue como la más dolorosa. Ni siquiera murió así como que se quedó dormido. Sí, Fue una muerte. y de hecho estaba profetizado eso. Maldito aquel que en un madero. ¿Sí? Y el otro hermano que igual se comprueba la muerte, porque parece que el soldado romano entierra la lanza en el costado. Exacto. Ya está comprobando la muerte física. De hecho, eso es científico, cuando una persona deja de eliminar la sangre, porque hay una cantidad de sangre en el cuerpo, después el cuerpo bota líquido, bota agua. Y eso es entonces la muerte completa. Ya, muy bien. Ya, hermano, vamos a ir avanzando porque tengo que cerrar a las 8:30, así que nos quedan 20 minutos. ¿Qué representa entonces para nosotros, los creyentes, la muerte? ¿Y qué representa para los no creyentes la muerte física? ¿Ya? Pensemos en la muerte física. ¿Ya? Va a llegar cierta edad, nuestro cuerpo ya no va a poder y nos va a tocar partir. ¿Qué significa para nosotros eso? Y por otro lado, ¿qué significa para un no creyente? ¿Mm? Creyente, como decían antes, irse con el Señor. ¿Ya? Con un creyente una esperanza de poder tener una comunión perfecta con el Señor. ¿Ya? ¿Se han preguntado algo? ¿Por qué si los efectos del pecado incluye la muerte espiritual y la muerte física? Y Jesús viene a revertir los efectos del pecado y nosotros a través de la fe en Él tenemos solución al problema y pasamos espiritualmente de muertos a vida. ¿Por qué seguimos muriendo físicamente? Si en teoría ese efecto del pecado también está siendo renovado por Cristo. Porque todavía falta que venga el Señor. ¿Ya? Falta una parte de la glorificación. Esa pregunta se la hacen o está en todos los libros de teología que hablan de la muerte. ¿Por qué Dios permite que los creyentes mueran físicamente? Mira, porque puso el pecado en el cuerpo, en la carne. El pecado tenía que dejarlo a un lado. ¿Ya? Tenía que sacarlo de la parte, digamos, la parte espiritual del alma para que pagar el pecado también. Porque tiene que cumplir como el propósito ¿Ya? de Dios. Y si hubiese un propósito, que lo hay, ¿cuál sería entonces el propósito por el cual Dios permite que nosotros pasemos por la muerte física? Juicio, ¿Juicio? porque él dijo que teníamos que morir. ¿Ya? Porque Pablo cuando habla de la muerte dice que para él es ganancia. ¿Ya? La muerte da vida, ¿Ya? da vida eterna, la muerte espiritual del cristiano. Al morir, es igual que la semilla en la tierra. La semilla tiene que morir en la tierra para dar vida. Y el cuerpo vuelve a la tierra, porque nosotros vamos a ser transformados en la presencia del Señor. Es un encuentro con nuestro Dios, morir. La muerte es pasar a vida, ¿Ya? paso a la vida. Entonces para nosotros es como una antesala a la vida. ¿Ya? ¿Patricio? Quizás estoy de acuerdo con él porque ¿por qué le tenemos que dar un valor a esta muerte física? ¿Por qué no solo ocurre siempre? Entonces al final continuamos. Ya. Eso también lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de la inmortalidad. La corrupción tiene que ver con la corrupción
Vamos a ver algunos textos bíblicos, ¿ya? Ya, 2 Timoteo 1:10. ¿Alguien que la quiera buscar? 2 Timoteo 1:10, ya. Pepe. Hebreos 2:14, ya. Ale. Juan 3:36. Germán. 1 Pedro 4, 2 al 13. 1 Pedro 4, del 12 al 13. ¿Algún voluntario? Hermano Ramiro. Lucas 23:43. Hermana Juanita. Filipenses 1, del 21 al 23. Vamos con eso. Ya, hermano Ismael. Vamos entonces con 2 Timoteo 1:10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ya, la inmortalidad por el Evangelio. Por lo tanto, en cierto sentido, la muerte física en nosotros no tiene ese poder letal, por decirlo de alguna forma, porque a través de la obra en Cristo ha sido revertido. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver también cuando hablemos de la vida y la resurrección y la vida eterna. Pero lo que está diciendo ahí Pablo es que Cristo con su obra está revirtiendo estos efectos. O sea, la muerte física no tiene poder sobre nosotros, en el sentido de que sea algo trágico. La muerte física para nosotros es una etapa que en realidad está anticipando otra que es mejor. ¿Ya? ¿Sí? Hermano Gerson, el año dicho uso mejor ese término, porque ¿Ya? habla de una vida incorruptible. No la habla de una varadera. ¿Ya? ¿Sí? Incorruptible. Sí, digamos, corruptible. Corruptible. Vas a hacer algo incorruptible. Vamos con Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya, nuevamente está hablando aquí de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Cristo venció a la muerte. Entonces, primera enseñanza o aprendizaje. Para el creyente, para el cristiano, la muerte física no debe ser algo terrible. Porque Cristo venció la muerte. Hermano, y me morimos físicamente solamente. ¿Mm? Cuando las personas mueren, bueno, el cristiano muere físicamente solamente y espiritualmente no. Espiritualmente no muere. No. ¿Por qué? Porque bíblicamente todo ser humano nace muerto espiritualmente. Pero cuando conocemos al Señor, tenemos vida. Exacto. Ya. Pero, y después que nos morimos físicamente, ¿Sí? nosotros nos vamos a encontrar con nuestro Señor y espiritualmente, bueno, físicamente, no sé. Ya. Pero usted está hablando de creyentes. Ya, yo entendí, no creyentes, ya, perdón. Lo de creyentes. Sí, morimos físicamente y nuestra parte inmaterial, como dice Eclesiastés, vuelve a Dios. Ya, eso lo va a ver más adelante cuando hablemos del estado intermedio. Sí, el estado intermedio. Ya vamos a considerar algunos textos bíblicos como el rico y Lázaro, por ejemplo. ¿A dónde se va esa parte inmaterial? ¿Ya? Pero lo vamos a ver más adelante. Ladrón en la cruz también. Entonces, para el creyente, el cristiano, la muerte no tiene poder, en primer lugar. Juan 3:36. ¿Quién lo tenía? Sí, 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está hablando de la ira de Dios. Y en este caso, el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Dado que una persona no cree, está sujeto a la muerte física y sigue estando sujeto a la muerte espiritual. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaría? Que obviamente una vez que esa persona muera físicamente, ya no hay vuelta atrás, o sea, se ve en el juicio solamente. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Y de hecho, y se lo anticipo, la historia del rico y Lázaro, eso nos está diciendo en realidad, de que el tiempo es el presente. Una vez que ya
partiste de este plano temporal o físico, ya no hay vuelta atrás. Aunque venga un ángel, aunque venga lo que sea, ya no puedes salir de ahí. Y eso es lo que dice esa historia. Pero la vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahí debe llegar nuestra preocupación. O sea, ¿cuál es el momento para creer y tener a Cristo? Mientras estemos vivos físicamente. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Porque si no, muerte espiritual y física. 1 Pedro 4, 12, 13. 12:13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya, ahí está hablando de los padecimientos. Y obviamente cuando hablamos de padecimiento en el siglo I, ¿qué significaba padecer por Cristo? La muerte incluso. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro en relación a esto? ¿Es algo malo morir a causa de Cristo? Es parte también de la vida cristiana. Es una forma también de honrar al Señor, morir a causa de su fe, morir a causa de nuestra vocación. Quien diera su vida por mí. Exacto, entonces la muerte también es una forma de padecimiento por nuestra identidad cristiana. Lucas 23:43. ¿Alguien lo tiene? Lucas. Ya. Mientras tanto, alguien busque 1 Corintios 11:30, otra persona Hechos 5, otra persona Levítico 10 y otra persona 2 Samuel 6. Ya, vamos con Lucas, por favor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dice eso? Al ladrón que estaba en la cruz. ¿Y qué le dice el Señor? Que obviamente lo que le venía era la muerte. ¿Pero qué le dice el Señor Jesucristo? Hoy estarás conmigo. O sea, en ese sentido, estaba Cristo, el Salvador, y tenía dos ejemplos de personas. Uno que le rechazaba y que abiertamente lo negaba, y otro que mostró arrepentimiento y lo reconoció como el Señor. Este que lo reconoció como Señor, ¿qué se le promete cuando muera? Que va a estar inmediatamente con el Señor. Para nosotros eso es la muerte, hermanos. Estar con el Señor. Por lo tanto, la muerte es la antesala a estar con la presencia de Dios. La muerte no es algo malo para nosotros. No es algo terrible para nosotros. Por lo tanto, los cultos fúnebres de la iglesia no deben ser cultos con un foco triste. Al contrario, nosotros como presbiterianos lo que hacemos se le llama culto de acción de gracias por la vida de la persona. Nosotros lo que hacemos es agradecer al Señor por la vida de la persona. ¿Por qué? Porque en el caso del creyente sabemos que está con Cristo. Y eso es mucho mejor que esté con nosotros en vida. Para nosotros la muerte es eso, la antesala de estar con el Señor. Sin embargo, me atrevería a decir de que también la muerte representa otra cosa para los creyentes. 1 Corintios 11, 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, entonces examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, pegaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. Ya, ¿de qué está hablando ahí Pablo? ¿Se acuerdan? De la cena. De la cena. Y Pablo dice, hay muchos que duermen. ¿A qué hace referencia Pablo? Que están muertos. ¿Ya? Quédense con eso. ¿Qué pasaba en Corinto? Eran muy desordenados como iglesia, ¿cierto? No hacían las cosas como tenían que hacerlas. Y a causa de eso, el Señor hacía que algunos durmieran, metafóricamente. Hechos 5, del 1 al 11, ¿sí? Perdón, Filipenses, sí. Bueno, léalo, hermano. 1, 21, 23.
entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ya. Pablo lo tenía claro. Para él la muerte no era algo malo. De hecho, él deseaba estar con Cristo. Muchas gracias, hermano, y perdón por saltármelo. Hechos 5, del 1 al 11, no lo vamos a leer completo, yo te voy a decir cuándo pares, ¿ya? Dale, es que es muy largo. Y otra persona, Levítico 10, que se prepare. Sí, dale. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ya, hasta ahí nomás. ¿Se acuerdan de esta historia, cierto? Ananías y Zafira, ambos mienten y mueren, ¿ya? Esa es la historia, ¿ya? Pero quédense con lo que ocurre ahí, ¿ya? Levítico 10, del 1 al 2. Por favor, Patricio. Nadab y Abijú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos. Luego de echar incienso encima, ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. En ese momento salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. Ya, muy bien. O sea, no muy mal, pero gracias por la lectura. Segunda Samuel 6, del 6 al 7. ¿Alguien lo tiene? Segundo Samuel 6, del 6 al 7. Esta es la historia de Usa. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella penalidad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ya, pregunta de todo lo que hemos leído. ¿Qué podemos decir sobre la muerte y cómo Dios usa la muerte? Es como una especie de juicio, ¿cierto? Aquí no vamos a entrar a hablar si eran cristianos o no, si perdieron la salvación. No, aquí es un juicio en realidad lo que estamos mostrando. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que al menos bíblicamente tenemos evidencia de que Dios ocupa la muerte también como un juicio. Uno podría entonces quizás extrapolarlo a eso y decir que a lo mejor una enfermedad que te aparece de la nada y que te acerca cada vez más a la muerte, podría ser, no siempre, pero podría ser también una forma de juicio. Si tú, por ejemplo, no sé, eres una persona que no respeta la ley y que manejas siempre a 140, 150, lo más probable es que choques y mueras. Es una forma también de juicio ante un pecado o ante una infracción. Entonces, aquí quiero llegar, hermanos, que la Biblia también muestra la muerte física como un juicio de Dios con respecto a ciertas cosas. Lo veíamos acá, por ejemplo, con Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, pero que no obedecieron a Dios y por tanto murieron. Ananías y Zafira, que no sabíamos si eran creyentes o no, independiente de eso, mintieron y murieron. El tema de Usa fue a sujetar el arca para que no se cayera, pero desobedeció a Dios, murió. Entonces, la muerte también representa eso, una señal de juicio. Con esto no quiero decir que todas las enfermedades sean sinónimos de juicio, porque de hecho, eso estaba en la cosmovisión de los judíos. Cuando veían algún cojo de nacimiento, algún ciego, ¿qué decían ellos? ¿Cuál será el pecado de los padres? También. ¿Ya? Pero no necesariamente es eso. Y de hecho Jesús no reafirma eso. ¿Ya? Pero podemos verlo más adelante. Apocalipsis 20:14, para ir cerrando, hermanos. Apocalipsis 20:14. Y otra persona el 21:4, Apocalipsis 21:4. Y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
La muerte y el Hades fueron lanzados a... O sea, hay algo peor que la muerte. Eso es lo que está diciendo. Y ahí vamos a ver después qué es el lago de fuego. ¿Ya? Pero más adelante. Apocalipsis 21:4. Jugará Dios su lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya, perfecto. Ya no habrá más muerte. Entonces, ¿qué significa la muerte para nosotros hoy en día? De que aún no estamos viviendo ni disfrutando lo que nos espera en el futuro. Porque en el futuro no habrá muerte ni dolor. Todas esas cosas, las cuales nos hacen sufrir hoy en día, la enfermedad, el deterioro corporal, todo eso no va a estar. Por lo tanto, también la muerte nos recuerda eso, la enfermedad nos recuerda eso, de que hay algo mejor que nos está esperando. Hermano Igor, después Pepe. Cortito sí, porque tengo que cerrar. Entonces, el versículo que igual está hablando de eso, dice 1 Tesalonicenses 4:13, porque Pablo le dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar porque ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también resucitará con Jesús a los muertos en unión con él. Sí, muchas gracias. Pepe, cortito. Sí. Es una consulta, estaba pensando que la muerte física es al final una consecuencia del pecado. ¿Sí? O una característica del pecado de nosotros, o es un juicio de Dios. Ambas cosas. Es una consecuencia del pecado que representa el juicio de Dios. La muerte física para el creyente también. Sí, también. Ya. Cerremos, hermano, con esto. Tengo 4 preguntas que podamos responderlas rápido. ¿Qué sentido o propósito entonces tiene la muerte física para el creyente? ¿Qué sentido o propósito tiene para nosotros la muerte física? ¿Ya? ¿Qué más? Que nos acercamos a la presencia del Señor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué representa para nosotros la muerte? Victoria. Ganancia. ¿Qué representa o qué sentido o propósito tiene para el no creyente la muerte física? La antesala a algo peor. Ah, pero ellos no creen eso. Bueno, van a tener que creerlo cuando lo vean. Lo van a creer cuando lo vean. Y el juicio sería la muerte segunda. Vamos a verlo también más adelante, ¿sí? Uno creyente no cree en eso, pero nosotros tenemos que igual darle a conocer eso. Exacto. Y por eso el Evangelio tiene ese sentido de urgencia. En que nosotros buscamos, mostrar al Señor, o sea, mostrar al pecador los propósitos del Señor y que crean en Cristo. ¿Ya? Tercera pregunta, y esta es interesante. ¿Podría un creyente no experimentar la muerte física? ¿Sí? Bíblicamente hay 2 casos, ¿cierto? Elías y Enoc, que no vieron la muerte. Y el otro de lo que hablábamos, el arrebatamiento también. Pablo lo dice que los que van a quedar vivos se van a juntar con los que durmieron ya. Exacto. Así que además de Enoc y Elías, aquellos que estén cuando el Señor venga también van a tener la dicha de no pasar por la muerte física. Exacto. ¿Sí? Pero tú te refieres a... Porque todos vamos a morir físicamente. O sea, si el Señor viene mañana, no. Pero, por ejemplo, puede ser que también hay personas que mueren y no sufren nada. Pero igual Pero murieron. Sí. Aunque muera en el sueño, está pasando por la muerte física. Ya, y con esto quiero anticipar la próxima clase. El hombre, el ser humano en sí, ¿es un ser mortal o inmortal? ¿El ser humano es mortal o inmortal? Ya, eso lo vamos a empezar a responder en la próxima clase. Que eso es lo que decía yo. Si la muerte nos ve con el concepto que es inmortal también, Ya. Bien, hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor y nos vemos la próxima semana para hablar de la inmortalidad del alma. Así que vamos a estar hablando de algunas cositas.
Oremos. Señor, te agradecemos por este momento, por este tiempo que nos has dado de poder conversar, discutir, conversar, pero sobre todo acerca de tu palabra, Señor, que sea tu palabra la que nos dé luces, que nos dé acercamiento a la verdad, Señor. Reconocemos y sabemos de que hay cosas que no comprendemos, hay cosas que no podemos comprender en su totalidad, y te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre con un espíritu de humildad, acercarnos a tu palabra para entender lo que tú has revelado, Señor. Te pedimos tu bendición, tu guía, tu compañía, y que bendigas a cada uno de los presentes, aquellos que nos están viendo a través de YouTube, Señor, para que les bendigas y puedas, Señor, edificarles cada día más. Te agradecemos por todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.